comienza un programa que conecta. A partir de ahora, Ramón Ulloa y Mónica Pérez presentan y analizan las noticias, datos, hechos y entrevistas. Para resumir lo más relevante del día, desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenida a la lluvia. Y se cumplió Mónica Pérez, Paula Comandari, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú, Ramón? ¿Qué se cumplió? Se cumplió aquello que no iba a ser un nuevo récord de un julio seco como fue el año pasado. Estuvimos en la quemada, ahí. A punto, porque no había llovido en todo el mes de julio, tal como el año pasado, que no había caído una sola gota de agua y se había transformado en el julio más seco de la historia, evidentemente. Y este iba como para la segunda vez y justo llovió a partir de las 4 de la tarde. se salvó Julio. Se salvó Julio. Y se fue Julio. Y no sé si salvaremos agosto, porque hay personas que cumplen años, pero que tienen tantas primaveras por delante, ¿sí o no? Sí, pero hoy día tenemos un día más importante todavía que celebrar, que la llegada de la lluvia. ¿Qué es la llegada de la lluvia? Que es el cumpleaños de Paula Comandari. Por eso lo digo. Pero es que pensé que hablabais de agosto. No, La Paulita está de hablaba cumpleaños el último día del mes de julio. ¿Viste? Gracias, mis queridos. Qué rico estar celebrando con Así ustedes que también. queremos... Qué rico celebrar trabajando. Así estamos. Igual estamos con energía, fíjense. Oye, le hemos celebrado todo el día aquí en la radio, pero queremos seguir celebrándole. Hicieron un video precioso. No, gracias al equipo, con torta, con canto. Con torta, con regalos. Con video. Con de todo. Así que muy celebrado los añitos de la Paula Comandari, pero no te vamos a preguntar, por supuesto, al aire, Paula. No, estamos tratando de vivirlo bien. La juventud va por dentro y todas esas cosas. La llevamos por dentro. Por supuesto. Estás jovencísima, en tu mejor momento. Gracias, querido. Muchas gracias. Oye, pero igual te tocó trabajar, pues así que vamos a trabajar. Y hay harta noticia que comentar. Porque además, tú como eres una periodista de raza, lo que más, qué mejor que celebrar trabajando. Y sí, vamos a tener muchas noticias hoy día que te van a gustar comentar. Vamos a hacer conexión, entre otras cosas, con el encuentro que tuvieron los candidatos presidenciales Evelyn Matei, José Antonio Kast y Janet Jara en el seminario Volver a Crecer, Shock de Inversión, Shock de Optimismo, que fue organizado por la SOFOFA. También este jueves, la candidata oficialista, Janet Jara, presentó a 15 integrantes de su equipo de campaña. Entre ellos se encuentran el economista Luis Escobar, el senador Daniel Núñez, Ricardo Solari y el diputado y ex candidato presidencial Jaime Mulet. Además, el gobierno dio un plazo de 72 horas a las Fuerzas Armadas para iniciar las investigaciones en contra de los integrantes de las instituciones castrenses que viajaron con licencias médicas luego de ese nuevo informe que ha hecho Contraloría. Y finalmente vamos a conversar con Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, respecto, por supuesto, de este nuevo informe de Contraloría, pero también de los avances de lo que se ha llamado el informe Jara Quemada, que es una serie de medidas que tendrían o que haber sido implementadas para mejorar todo lo que tiene que ver con la integridad pública. De esta forma comenzamos esta edición de Conexión Tele 13. Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Tele 13. El poder de estar informados. Arauco. Lo bueno de ser renovables. Engie. Liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. La tarde es nuestra. Lunes a viernes. Por el 13. Universidad Andrés Bello. Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. De Fontana. El software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas. Conectados contigo. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, la noticia del día con Paula Comandari. La noticia del día es el nuevo encuentro, era muy esperado este encuentro entre los tres principales candidatos presidenciales. Estaba, por supuesto, José Antonio Kast, Janet Jara y Evelyn Matei. En este seminario que organizó SOFOFA, Volver a Crecer, Shock de Inversión, Shock de Optimismo. Y en esta instancia, bueno, estábamos todos muy expectantes de este cruce. A otro shock. A otro shock, exactamente. Y si se producía este nuevo shock, este encuentro entre Evelyn Matei y José Antonio Kast, después de este impasse, ¿verdad?,
de que toda esta semana se habló de una eventual arremetida judicial, una querella del equipo de Evelyn Matei de Chile Vamos en contra del candidato republicano. Y efectivamente en esta instancia no hubo ese roce. No. Al parecer esta especie de jugada final de Evelyn Matei de echar marcha atrás de esta acción judicial, después de mucha presión, sobre todo de la UDI, de su propio partido, de que no estaban los tiempos como para ir por ese camino. Habló el mundo empresarial, también salió Juan Sutil, Raúl Alcaíno, pidiendo que se hiciera un gesto mayor de dar un paso al costado y caminar en esta carrera presidencial de una manera, entre comillas, más amigable. Bueno, y de hecho se tuvieron que echar atrás. Salió al final, en la tarde, ayer en la noche, digamos, ella con el senador Chaguán, que era el impulsor de esta demanda por esta campaña que ella llamó asquerosa, y dijeron que no iban a continuar con esto porque en el fondo se les... O sea, ayer revisábamos con Ramón, en el fondo fue una oleada de abandonos a esta famosa tesis del enfrentamiento con Kast. Y eventuales descuelgues incluso de los parlamentarios, sí, que decían, así no estamos en esta campaña, porque claro, puede ser muy costoso estar en una vía judicial en plena campaña electoral. Igual me pareció que la puesta en escena comunicacional del día de ayer para bajarse fue mala. Mala. A ver, ¿qué opinaron ustedes? Fue mala porque sale Evelyn Matei dando las explicaciones, pero sale con un Chaguán atrás, solo contra un fondo blanco. Es como que se fueron todos. El abandono total. Y ¿sabes qué es la primera lectura que le escuché? No, que a mí se me vino a la mente, pero alguien me lo verbalizó que estaba al lado. Mira, parece como que el único que lo está respaldando. Claro. Entonces, es que fue al final el único que lo respaldaba, porque él como que encabezó la ofensiva en la parte legal. Claro, partieron, acuérdense, 5 senadores, 6 senadores de Renovación Nacional. Y quedó 1. Luego 5, después quedaron 3, claro, y después solamente 1, porque los senadores de la UDI, Ramón, conversaron de manera privada con Chaguán y compañía y les dijeron, no estamos en esta pasada. No. Y lo que dices tú, que fue bien llamativo, porque durante la jornada de ayer, Evelyn Matei partió con una entrevista en Radio Pauta en que fue más allá. Decía que no podían ser igual que la Concertación, ¿verdad? Que en el fondo se dejó pisotear por el Frente Amplio, e incluso dijo que José Antonio Kast había retuitado a los bots que hablaban en su contra, que la trataban como enemiga y no como contrincante. Pero bueno, al final vamos a tener que ver lo que pasa el domingo. Yo creo que va a ser muy importante la cadena, por ejemplo, que algunos dicen que el mundo está sobregirado, viendo las encuestas de una manera demasiado frívola a veces, y que hay que esperar porque quedan muchos meses de campaña. Pero claro, lo que dicen las encuestas igual va marcando cómo la gente recibe todas estas acciones, ¿no? Sí, pero ayer en el reporteo, que yo hice un reporteo así rapidito con gente sobre todo, de toda Chile Vamos, pero también del partido de Evelyn Matei, y la verdad es que estaba muy mal evaluado esta ofensiva, y que ellos habían notado que en el público adherente, o sea, en los propios personas que son de Chile Vamos y de la UDI, la gente se había molestado mucho. Llegaron muchísimas quejas al partido diciendo que hasta cuándo estas peleas chicas que no aportaban en nada, la gente molesta con esta pelea, y fue por eso que tanto... Ahora, me contaban a mí que el día domingo, cuando se decide esto... En el comité político, ninguno de los partidos políticos apoyó en un principio a Evelyn Matei. Y ella quiso hacerlo, y como que le decían que había sido bastante una decisión bastante insolitario de ella. Claro, es que imagínense cuando tenemos más encima a ella insistiendo en esta arremetida judicial, y más tarde, tipo 12 del día de ayer, a Paula Daza, su jefa de comando, diciendo que no era el camino que ellos consideraban que era lo más positivo para la candidata. O sea, le quitaron el piso totalmente. Ahora, más allá de todo eso, hoy no se vieron mayores tensiones entre José Antonio Kast y Matei. Conversaron, sí, hubo un cruce por el tema del levantamiento del secreto bancario, que es una materia que el aspirante del oficialismo propone como una forma para combatir el crimen organizado y enfrentar la crisis de seguridad. Escuchemos. Aquí se requiere fortalecer la ruta del dinero. Yo lo he dicho varias veces y se me ridiculiza porque algunos dicen, cree que levantando el secreto bancario se van a terminar los secuestros. Pero como he venido a decir la verdad, les quiero decir que las organizaciones criminales detrás de lo que anda es de la plata. Y nosotros tenemos que cortarles ese hilo conductor.
Claro, el cruce es entre Kast y la candidata Jara, Que sí hubo entre los dos candidatos de derecha contra Jara. Es que sí, eso fue muy llamativo y lo que se esperaba de parte de Chile Vamos era ver que lo que se había dicho ayer se iba a cumplir, que efectivamente se dejaba como este capítulo como atrás. Y se partía un panorama distinto. Y eso es lo que se vio en el debate en Sofofa hoy, porque las tensiones fueron entre Chile Vamos y la candidata Jara. Sobre todo, Mónica, lo hablábamos más temprano también, había mucha expectación de cómo el empleo y las malas cifras que recibimos ayer iban a ser protagónicos en este debate, en esta conversación, que fue, de hecho, el tema en cuestión. Hubo mucho cuestionamiento hacia ella como ministra del Trabajo, pero también una mirada a que este gobierno no ha logrado recuperar el empleo. Ahí se hablaba de solo 140 empleos que se han recuperado en el último tiempo y que en el fondo, si uno lo compara trimestre con trimestre anterior o respecto del año pasado, es nulo la cantidad de empleo que se ha generado. Lo decía también bien firmemente David Bravo, que decía que la situación ha ido empeorando y que incluso ha ido empeorando respecto a los meses que han pasado hace muy poquitito tiempo. O sea, no hay una recuperación del empleo respecto del escenario pre-pandemia. Ahora, la idea después también fue replicada por Kast, que sostuvo un ejemplo que vale más que 1000 palabras, agregando que cuando la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, le pidieron abrir sus cuentas bancarias, no lo hizo. O sea, muy enfocado todo en el tema del secreto bancario y cómo enfrentamos el tema de la delincuencia y el crimen organizado, y el tema más bien económico, que era obvio porque estábamos en Sofofa. Recién habíamos escuchado al mundo empresarial hablar de cómo Chile recuperaba la senda del crecimiento, y entonces esos dos temas se tomaron más bien este debate. Siguiendo con el tema de seguridad, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, afirmó que mientras algunos prometen que van a tratar a los delincuentes con amor y a regularizar los inmigrantes ilegales, muy la línea de Janet Jara, él iba a cerrar fronteras. Y además, tras el encuentro, Kast dio por superado el impasse con Evelyn Matei, después de que, como decimos, se desistiera con esta arremetida judicial. Los problemas de Chile son demasiado grandes. La crisis que estamos viviendo en temas de seguridad, en temas de crecimiento, en temas de empleo, son tan grandes que tenemos que enfocarnos completamente a ello y no desviar nuestra mirada, nuestra atención en ningún tema que pueda generar conflicto. Y creo que después de lo que ocurrió ayer, hemos superado todas las situaciones que nos desviaban de ese foco principal. Bueno, todo eso, como les digo, muy en la línea Matei Kast contra Jara, y la candidata de Chile Vamos apuntó directamente a la candidata oficialista por el crecimiento en Chile y señaló que su mentalidad es la que nos ha llevado finalmente, dijo ella, a una crisis de recaudación. Si nosotros miramos a la empresa privada como enemigo, si la miramos con desconfianza, si le ponemos todo tipo de trabas, no vamos a tener empleo. No va a solucionarse el problema social, por lo tanto tampoco, porque claramente el empleo es la mejor política social que puede haber. Increíble que se tomó el tema económico, el debate. Se habló, por ejemplo, en algún momento también de Paraguay como país. Se puso ahí en jaque porque lo que explica Kast es que este es un país que ha ido creciendo con mucha fuerza en el último tiempo, y se puso en jaque también el tema de los impuestos. En Paraguay, dijo Kast, se ha registrado un sólido crecimiento en los últimos años. En 2023 se expandió la economía un 5%, una cifra bastante más alta que la nuestra. O sea, ¿ya le envidiaríamos? Sí, o sea, la envidiamos. Hay muchos economistas que dicen que no podríamos llegar a esa cifra incluso. Y en el fondo Janet Jara cuestionó el tema de la baja de impuestos como una vía para impulsar el crecimiento y la inversión. Claro, es que ella decía, si todo se tratara de bajar impuestos, bueno, Paraguay sería uno de los países más ricos del mundo. Y entonces Kast le dice, te invito a conocer Paraguay, claro, porque la verdad que lo están haciendo increíble. Crecieron o sea, la baja de impuestos han hecho que, de hecho yo empecé a leer más. Uno empezó a leer, sí. Me metí a leer un poco, y la verdad es que, claro, lo que hicieron ellos fue generar un espacio en Paraguay para la inversión extranjera, y ahora están incentivando también la inversión local.
a través de la baja de tasas de impuestos para todos los proyectos que se quieran hacer. Entonces, se han llenado de inversión impresionante para un país que es súper pobre y que tiene una economía fundamentalmente basada en la agricultura. Entonces, es impresionante el crecimiento que tiene, 5,9 en el primer trimestre de este año. O sea, realmente que nosotros podemos envidiar desde acá. Pero sí, súper interesante como ahí quedó mucho la línea ideológica de ambos candidatos, o de los candidatos de derecha con los candidatos de izquierda, porque la baja de impuestos no se ve como una prioridad para el oficialismo, ¿no? Bueno, y quedó claro hoy día, mezclándolo con lo que hablamos al principio, ¿no? Respecto de la ofensiva Matei y la baja de revoluciones, la no querella y todo aquello que hoy día parecía 2 contra 1, ¿no? Es decir, en temas económicos, haciendo fuerza común por decirlo de alguna manera, en los argumentos respecto de Janet Jara. Y yo creo que es una luz respecto de lo que puede suceder más adelante cuando ya comiencen a haber más debates reiterativos en donde el tema del empleo va a seguir siendo una cuestión que le van a sacar punta, ¿no? Para colocar o sacar al pizarrón a Janet Jara desde los candidatos de la derecha. Una sola cosa, tú decías algo también de que eran las mediciones que estaban en estos días, que si las decisiones se toman mirando las encuestas respecto de esto de seguir o no en la pelea entre Chile Vamos y republicanos. Hubo hoy día un sondeo que se dio a conocer, la encuesta Latam Pulse Chile, que yo la estuve siguiendo por allí para ver dónde había otras referencias. En realidad encontré pocas. La verdad es que me dicen que esto que realiza Atlas Intel en conjunto con Bloomberg, esa es la autoría de esto, hay mediciones que se hacen en distintas partes, en otros países. Se siguió un poco el proceso argentino, también vi algunos sondeos cuando estaba Milei compitiendo. Bueno, sea como sea, es decir, para tener referencias más cercanas de este sondeo. Pero este sondeo del día de hoy llamó la atención porque coloca a Evelyn Matei en el 4º lugar. Primero aparece Janet Jara con el 35%, luego José Antonio con el 26%, Franco Parisi con el 17% y Evelyn Matei con el 10%. Más allá de si, como no tenemos referencia de este sondeo para decir, bueno, la historia que tiene hacia atrás y la medición y comparativa, en todo caso, pone en perspectiva lo importante que van a ser los sondeos de este fin de semana. Totalmente. En donde se conozcan y se pueda medir quizá todo este episodio que estuvimos comentando durante todos estos últimos días, de si le rindió o no le rindió a Evelyn Matei. Totalmente de acuerdo. Conexión Tele 13. Bueno, sigamos en política. Perdón, Mónica, te toca a ti. Sigamos en política. La candidata presidencial de Unidad por Chile, Janet Jara, presentó a los primeros integrantes de su equipo de campaña, donde resaltan nombres como Ricardo Solari, el senador Daniel Núñez, la exsecretaria Nicole Cardoch y el economista Luis Eduardo Escobar. Nos va a ampliar Asunción Chasman. ¿Cómo estás, Asunción? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Asegurando que las prioridades de su gobierno serán los temas de seguridad pública y crecimiento económico sustentable, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, dio a conocer los nombres de los integrantes de su equipo de campaña de cara a las elecciones de noviembre. Dentro de los 15 elegidos no se encuentra Marcos Barraza, sin embargo, Jara aclaró que el exministro se desempeñará como su asesor directo, mientras que su jefe de gabinete será el socialista Jorge Millaquén, quien ya ejerció el cargo cuando la militante del Partido Comunista era ministra del Trabajo. El equipo económico estará conformado por Andrea Betancor, Sebastián García, Nicolás Bome, Osvaldo Rosales y Luis Eduardo Escobar. Este último participó en las campañas de Marco Enríquez Ominami y de Alejandro Guiller y en 2020 apoyó el segundo retiro del 10% de las AFP. Finalmente, el comité estratégico de Jara lo integrarán Ricardo Solari, Bárbara Figueroa, José Toro y Jaime Mulet. Ya, comienza entonces a conocerse nombres que uno podría ver tal vez en su conjunto hacia dónde navega. Después de todo lo que se especuló, si en el tema propiamente económico iba a haber, por ejemplo, algunos especialistas, economistas o nombres conocidos de la exconcertación, si se sumaban o no. ¿Se acuerdan ustedes que se nombraba a uno, se nombraba a otro? Y algunos decían, no, si a mí yo no voy a estar allí, a mí no me han contactado, yo no he conversado. Y otros decían, no, yo no voy a estar derechamente. O mandaban el mensaje. No me llamen, Claro. para no decir que no. Bueno, pero varias cosas allí tal vez a considerar. El hecho de que, no sé cómo se lee, el hecho de que
de que esté Bárbara Figueroa y que Marco Barraza, por ejemplo, sea un asesor más de tipo personal, dijo ella. que del equipo propiamente tal. Eso puede dar para muchas interpretaciones. Pero sí hay una cosa que me llama la atención en uno de los nombres, que es Osvaldo Rosales. Osvaldo Rosales, porque Osvaldo Rosales tiene una larga trayectoria también en el tema de negociador de los tratados de libre comercio. Estuvo con Estados Unidos, por ejemplo, con Corea, con China, y por lo tanto, cuando se habla mucho de los temores que puede haber respecto de un gobierno más de izquierda en Chile que tal vez tenga dentro de sus conglomerados, de su base popular, una mirada mucho más crítica respecto del comercio exterior y de la integración de Chile con estas tasas y todo, tal vez el nombre de Osvaldo Rosales está puesto allí precisamente para dar una señal al respecto, ¿no? Sí. Sin duda que es un hombre que fue protagonista de todos los negociaciones y acuerdos comerciales chilenos, o sea, de todas maneras. No es alguien que no esté por el intercambio, no es alguien que desecho, que guarde bajo la alfombra los tratados de libre comercio. Ahora, tú, Paula, investigaste bastante sobre el economista que va a estar con Jara. De Luis Eduardo Escobar, que aparece como el jefe de este equipo económico. Como dice Ramón, se le consultó a mucha gente. Lo que me dicen básicamente de Escobar es que es un economista respetado, pero lo que se cuestiona, Mónica, Ramón, es cuánta muñeca puede tener al interior de un gobierno que es comunista, que es muy disciplinado, que tiene una mirada de la economía bastante contraria a lo que piensan, por lo menos el mundo convencional y más tradicional económico. Entonces, él sí es un militante socialista, pero claro, él cruzó la vereda cuando, por ejemplo, se fue a apoyar la candidatura de Marco Enrique Ominami. Entonces, en ese sentido también es muy complejo. No es un Mario Marcel, o sea, no es un Mario Marcel porque no tiene el apoyo y respaldo de un partido así potente como lo tenía Marcel, y tampoco está, o tampoco es considerado por el mundo económico como un tipo de la trayectoria, experiencia, expertise, conocimiento de Marcel. O sea, no es un Mario Marcel en ese sentido. Muchos consideran que está como en el equipo B del mundo de los grandes o los más connotados economistas chilenos. ¿Cómo se llama? Lo que yo sí averigüé, saliendo un poco del tema económico, es que, bueno, lo que sí me gustaría mencionar respecto de él, es que cuando uno lee el currículum de él, tiene un importante currículum en el Fondo Monetario Internacional, lo que le da una experiencia internacional importante, y bueno, eso quiere decir que entonces si está en el Fondo Monetario tendrá que valorar todo lo que son los equilibrios macroeconómicos y una macro bien fuerte, que es como lo que propone siempre el fondo. Pero haber estado en la campaña tanto de Alejandro Guillé como de Marco Enrique Ominami, dos campañas que fueron fracasadas, yo no sé si es un aporte muy grande a la campaña de Jara, solamente por ese tema nomás. O sea, como que igual uno dice... Sí, yo aportarte también que en términos económicos hay una mirada de que hay una generación que era muy potente de economistas que no quisieron estar, por lo menos en esta primera parte, en la campaña de Janet Jara. Entonces, lo que se ve en este nuevo equipo que están anunciando es que hay un grupo de economistas mayores, sobre los 70, 75 años, que en el fondo, claro, no tienen mucho que perder, me lo pintaban así en pocas palabras, un par de connotados economistas, y también un grupo de jóvenes, como que hay una generación que podría haber sido perfecto para tomar como esas riendas hoy, que están entre los 50 y los 60 años, que no quisieron participar. Yo estuve averiguando también por qué no estaba Marcos Barraza, por qué queda Marcos Barraza como un asesor personal y no como el jefe de gabinete. Bueno, resulta que cuando se sabe, Marcos Barraza es una persona que es el líder o el representante, o lo fue, de la disidencia al interior del Partido Comunista, y en febrero de este año sale... sin mayores explicaciones, no se sabe muy bien, eso yo traté de reportearlo, nadie te lo dice así frontalmente, por qué motivo sale de la comisión política del PC.
Entonces, se dice que él es una persona que digamos que está muy en oposición a Jadwe, por ejemplo, y que de alguna manera su nombre no generaba el beneplácito de la gente más de izquierda, o sea, más de ese lado. Y de alguna manera Janet Jara tiene que bajarlo porque en el fondo lo que ella quiere que su comando atraiga votantes, no que aleje votantes, que sume votantes. Y en ese sentido ella consideró que era más apropiado entonces que entrara el jefe de gabinete que tenía en trabajo y a Marco Barraza, que tiene un trabajo con él de muchos años y una historia bastante parecida, quedara como su asesor personal, porque su relación es importante. Claro, igual lo que dicen es que va a ser, Marco Barraza es el gran orejero de Janet Jara, son amigos de la juventud, y lo que dicen es que igual va a tener un rol súper preponderante, tal vez no tiene el nombre concreto, pero que él va a estar un poco, entre comillas, en la sombra en cada decisión que se tome. En algún momento también me sonó, porque a mí me lo habían nombrado como jefe de gabinete hace algunos días atrás, y algunos cuestionaban, sobre todo el socialismo democrático, que apareciera una candidata comunista con un comunista como Marcos Barraza, con ese perfil, los dos empoderados en un partido, en un comando, que lo que está buscando es tener equilibrio en esos nombres también. Claro, y ahora el nombre de su jefe de gabinete es del Partido Socialista. Claro. Entonces, de esa manera como que equilibran. Equilibra, claro que sí. Entonces, en ese sentido, por eso que se consideró que era mejor. Ahora, ojo, se supone, lo que dijo Janet Jara es que Marco Barraza también se quiere concentrar en su candidatura al Parlamento. Pero eso tampoco está tan claro, que le van a dar el cupo. En todas las negociaciones. Entonces, vamos a tener que mirar bien en qué situación queda Marco Barraza para saber exactamente cuáles son sus apoyos políticos y cuáles no son. Para explicarnos un poco qué está pasando. Conexión Tele 13. Bueno, luego que Contraloría revelara en un nuevo informe que un total de 2.892 funcionarios de las policías, las Fuerzas Armadas y Gendarmería viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica, las instituciones castrenses anunciaron el inicio de investigaciones sumarias a los involucrados, lo que va en línea con el gobierno, que dio 72 horas de plazo para comenzar con estos procedimientos. A través de un comunicado, la Fuerza Aérea de Chile dio a conocer que su Fiscalía Administrativa ya está instruyendo investigaciones sumarias buscando determinar responsabilidades de los 159 funcionarios involucrados en el informe de Contraloría. Además, aclararon que están reuniendo antecedentes de la situación desde el mes de mayo, luego de que el ente fiscalizador publicara su primer informe respecto al mal uso de licencias médicas. En tanto, desde el Ejército también informaron que están llevando a cabo procedimientos administrativos y procesos disciplinarios por los 487 funcionarios de sus filas que salieron de Chile estando con licencia, mientras Gendarmería anunció la revisión individual de cada caso reportado por Contraloría. Desde Carabineros señalaron que entregarán los antecedentes que correspondan a la Fiscalía de alta complejidad. Esto se cumple la promesa, ¿no?, que había hecho la misma Contraloría de seguir adelante con cruces de información ya en otras dependencias. Y ese es grave porque evidentemente es la continuidad de algo que comenzó cuando fueron denunciados por primera vez 25.000 funcionarios públicos. Lo único que diría yo es que hoy día me extrañé desde el día de ayer que hubiese una ofensiva mucho más fuerte y más directa de quienes hicieron también mucha reacción y pidiendo medidas inmediatas cuando se conoció el primer informe. Cuando se conoció el primer informe de 25.000 funcionarios públicos, hubo presentaciones, por ejemplo, el candidato Kaiser habló de despedir a los 25.000 funcionarios lo más pronto posible. Y hubo toda una batahola respecto de si tenían que hacerse sumario, de lo largo que tenía que hacer los sumarios o no, si tenían que devolver la plata o no tenían que devolver la plata mientras había sumario o no, si se podían esconder dentro de los sumarios, etcétera, y algunos decían que no hubiese sumario y que se despidiera de inmediato. Se enviaron 449 oficios de fiscalización a subsecretarías, municipios, otros servicios para que dieran cuenta de esta situación. Los diputados en la Cámara también pidieron informes, mandaron muchos oficios, pero en esta situación parece que ha bajado la presión respecto de aquello de pedir las medidas draconianas para quienes incurren en la misma falta.
La pregunta es, porque en el tiempo ha habido otras dependencias y otras instituciones que también han sido golpeadas, incluidos los propios políticos, incluidos también otras reparticiones, incluido Fiscalía, incluidos todo el mundo, porque esto comenzó con funcionarios públicos, pero siguió con todo, o porque también, desde el punto de vista de la seguridad pública, es un cacho decir, ¿sabe qué? Todos esos policías que están involucrados, por ejemplo, se tienen que ir cuando estamos en una crisis de seguridad. Entonces, a mí me parece que en el tiempo también hay que evaluarlo, porque cuando uno tiene una postura respecto de algo que es, ¿cómo decirlo?, que no se puede tolerar, bueno, no se puede tolerar siempre, más allá de las consideraciones, o uno tiene que ser prudente desde el principio para ver y pedir explicaciones en la medida de que estas explicaciones sean, sean consideradas o no, respecto de si son funcionarios públicos, de si son carabineros, de si son Fuerzas Armadas, de si son Gendarmería, de si son fiscales, de si son magistrados, sean lo que sean. Al final están todos metidos en una misma situación compleja, que es la acusación de haber salido del país teniendo licencia médica. Sí, yo lo que quiero puntualizar es que ya llevan más de 70 días y todavía no se sabe de los sumarios, los primeros. Así que ojalá que... Súper importante también esa colaboración, sí, y de conocerlo y de saber en qué terminan, si terminan con sanciones. A ver si alguien realmente enfrenta alguna responsabilidad por no haber cumplido con la ley. Conexión Tele 13. Bueno, y hoy día el presidente Gabriel Boric promulgó la nueva ley de adopción que tiene como principal objetivo poner en el centro el derecho de los niños y niñas de vivir en una familia. En la instancia, el mandatario fue crítico con la demora de 12 años del trámite que tuvo la iniciativa en el Congreso y apuntó a los sesgos ideológicos del mundo político. La nueva ley de adopción en Chile introduce una serie de cambios que buscan modernizar y agilizar el proceso, además de priorizar la revinculación familiar con plazos acotados, donde el juez tendrá entre 12 y 18 meses para determinar si el menor regresa con su familia de origen o pasa a una familia adoptiva. Otro de los puntos que destaca la nueva ley es el fin de la prelación. De esta forma se elimina la preferencia legal que existía anteriormente por los matrimonios heterosexuales, por lo que ahora se establece que la selección de la familia adoptante se basará exclusivamente en la idoneidad y el interés superior del menor, como también los niños y niñas tendrán derecho a mantener contacto con su familia de origen. Yo creo que eso es súper importante. Uno, ya no solamente parejas heterosexuales van a poder adoptar niños, también solteros, solteras y parejas que se hayan casado por la ley de parejas de hecho. Así que en ese sentido se piensa que se va a duplicar el número de niños adoptados al año, lo que es una gran noticia porque hay muchos niños que están esperando una familia de adopción y que viven situaciones tremendamente dramáticas mientras están en esa situación. La ley ahora limita entre 12 a 18 meses para determinar si el menor puede regresar o no a su familia de origen. Esto es súper importante para las familias de acogida que tienen guaguitas que al final las terminan educando por años. Pasados los 3 años. Entonces es mucho más difícil separarse de una guaguita que tú criaste desde el nacimiento hasta los 3 años. Se limita hasta los 18 meses, es decir, 1 año y medio. E incluso esta ley permite que las familias de acogida, pasados los 18 meses, si no han dado una adopción en esos 18 meses a la guaguita, ellos puedan postular como adoptantes, cosa que actualmente está prohibido. Así que son modificaciones muy importantes que de alguna manera van a ayudar a que más niños que lo necesitan sean adoptados en nuestro país.